Bien, vamos a ver lo que es el hueso etmoides. El hueso etmoides, para comenzar su posición anatómica, va a tener esta prolongación de acá, bien, teóricamente en forma triangular, va a ir hacia arriba, junto con lo que es esta lámina horizontal que tiene orificios, escribosa, y en la parte posterior nos vamos a encontrar lo que es la porción más voluminosa del hueso, ¿sí? Bien, ¿dónde está situado? El hueso etmoides va a estar situado en la porción anterior y media del cráneo y va a ocupar la escotadura etmoidal del hueso frontal. Va a formar también parte de lo que son las cavidades orbitarias y también de las fosas nasales. Bien, bueno, entonces, ¿cuáles son sus partes? Las partes de este, primero vamos a tener una lámina vertical o sagital, ¿ya? Vamos a tener una lámina horizontal o cribosa porque va a estar perforada. Y a los lados de la línea media nos vamos a encontrar con las masas laterales o también llamados laberintos etmoidales. Bien, vamos a continuar con lo que es la lámina vertical o sagital. Esta lámina va a estar dividida a su vez por la lámina horizontal, es decir, lo va a dividir más o menos a esta altura. Y lo va a dividir a su vez en dos, ¿no? Lo va a dividir en esta, que es la lámina perpendicular, y acá arriba en lo que es la crista Galli. Vamos a comenzar con la crista Galli. La crista Galli, como vemos, tiene una forma triangular, va a tener dos caras laterales que van a ser convexas. Nos vamos a encontrar que va a tener un borde anterior, el cual, como vemos acá, va a tener dos salientes, que son las alas de la crista Galli, o los procesos alares de la crista Galli, y un borde posterior en el que va a ser libre. Tenemos una base que va a estar adherida a lo que es la lámina cribosa u horizontal, y un vértice en el que se va a insertar la hoz del cerebro, que bueno, va a ser una prolongación de la dura madre que le va a servir de fijación a este. Bien, ahora vamos a continuar con la lámina perpendicular, pero lo vamos a ver de manera virtual. Ahora vamos a continuar con lo que es la lámina perpendicular del hueso etmoides. Y bueno, acá en un esquema podemos ver de que va a tener 5 bordes, va a tener dos caras laterales que bueno, van a estar formando lo que es las fosas nasales, pero lo más importante son los bordes, ¿sí? Entonces acá nos encontramos un borde anterior que nos va a comunicar primero con la espina nasal del frontal. Bien, es la espina nasal del frontal. Y después nos va a continuar con el hueso nasal. Este es el borde anterior. Después vamos a tener otro borde, que es el borde anteroinferior, pintado en azul, que va a articular con el cartílago nasal. Después vamos a tener otro borde, el borde posteroinferior, el de amarillo, que bueno, va a articular con el borde anterior. Este es el borde anterior del vómer. ¿Sí? Después vamos a tener también un borde posterior, al igual que había un borde anterior, vamos a tener un borde posterior, el de acá, que se va a articular con la cresta anterior del hueso esfenoides, ¿no? Aquí está el hueso esfenoides y articula con su cresta esfenoidal anterior. Y bueno, finalmente también vamos a tener un borde superior, ¿sí? Ese es el borde superior, que simplemente se va a continuar con lo que es la lámina cribosa, ¿no? Este de acá es la lámina cribosa y simplemente se va a continuar, o bueno, se va a articular con esta. Y bien, hasta ahí habría sido lo que es la lámina perpendicular. Bien, ya habiendo visto lo que es la lámina perpendicular de la lámina sagital o vertical, vamos a continuar con la lámina horizontal o cribosa. La lámina horizontal o cribosa se va a extender de anterior a posterior. Y bueno, primero nos vamos a encontrar que tiene dos caras. Tiene una cara superior y tiene una cara inferior, que va a formar parte del techo de las fosas nasales. La parte superior, la cara superior, nos vamos a encontrar de que a los lados va a tener depresiones. Bien, entonces a los lados de la crista Galli va a tener depresiones que van a estar aquí apoyados, lo que es tanto el bulbo como el nervio olfatorio, ¿no? Que van a pasar por acá. Entonces en la parte más anterior vamos a tener una depresión, una fosa más voluminosa, por donde va a estar el bulbo, ¿sí? Y va a continuarse con el nervio olfatorio mediante estas depresiones de acá. En esta lámina horizontal o cribosa nos vamos a encontrar que está bastante perforada, más o menos por 25 a 30 nervios, filetes del nervio olfatorio.
Pero hay dos que no obedecen esta regla de ser parte del nervio olfatorio. Uno que va a ser anterior, que bueno, es difícil verlo en el hueso, así que teóricamente es la hendidura etmoidal, que es donde se va a encontrar, o bueno, donde va a estar una prolongación de la dura madre en la hendidura etmoidal a los lados, y posterior a este, en más o menos posterolateral a la hendidura etmoidal, nos vamos a encontrar otro agujero, que es el agujero etmoidal anterior, donde no van a pasar los ramos filetes del nervio olfatorio. Por el contrario, van a pasar vasos y nervios etmoidales anteriores, ramos del nervio oftálmico en el caso del nervio. Ahora vamos a ver los laberintos etmoidales o masas laterales que se encuentran a los lados de la línea media. Estos tienen una forma cúbica. ¿Qué nos dice esto? Que tienen 6 caras. Una cara superior, una cara inferior, una cara anterior, una cara posterior, una cara lateral y una cara medial. Bien, la cara superior, como vemos, es irregular y presenta estas depresiones, que son las hemiceldillas, que van a continuarse en la superficie etmoidal del hueso frontal, es decir, se va a articular con esos y van a constituir las celdillas, ya no hemiceldillas, sino celdillas completas, etmoidofrontales. La cara anterior vamos a tener que más que todo va a ser articular, se va a articular con las caras mediales hacia atrás de la cara medial del hueso lacrimal y hacia adelante con la cara medial de la apófisis frontal del hueso maxilar. La cara inferior, bien, se va a articular con lo que es la cara medial, igual, pero esta vez del maxilar, ya no de su apófisis frontal, sino del maxilar como tal, y también se va a articular con la apófisis orbitaria del hueso palatino. Bien, la cara posterior va a articular con lo que es el cuerpo de esfenoidal, el cuerpo del esfenoides en su cara anterior, ¿verdad? Entonces, si bien la lámina perpendicular se articulaba con la cresta esfenoidal anterior, a los lados se va a articular con lo que tiene a los lados la cresta esfenoidal anterior, que son las hemiceldillas esfenoidales. Bien, vamos con la cara lateral. La cara lateral, como habíamos dicho en principio, formaba el hueso etmoides va a formar tanto parte de la cavidad orbitaria como de la cavidad nasal. Entonces, esta parte, que es la cara lateral, también es llamada lámina orbitaria o hueso plano, o también llamada lámina papirácea, que bueno, nos va a formar parte de la cara medial, bien, de la cavidad orbitaria. Bueno, vamos a pasar a lo que es la cara medial, que es la cara un poco más complicadita. Y bueno, acá vamos a tener los cornetes, ¿sí? Entonces, vemos que acá tenemos tanto el cornete superior como el cornete medio. Además de que tenemos otros dos que son inconstantes, pero que pueden aparecer en algún hueso, que son tanto el cornete de Zuckerklant o de Santorini. Sin embargo, más a profundidad lo vamos a ver esquemático, ya que de esta manera no se puede ver a profundidad. Ya hemos visto en todas las distintas caras de los laberintos etmoidales, superior, inferior, anterior, posterior y lateral. Nos falta la cara medial. Y bueno, como vemos en esta imagen, es un poco complicado poder dar todos los componentes de esta en el huesito. Entonces tenemos que sí o sí verla en un esquema. Acá tenemos un esquema del hueso etmoides y acá simplemente está dividido en la lámina horizontal, la lámina vertical y sus laberintos etmoidales o masas laterales. Nos vamos a concentrar en las masas laterales en su cara medial. Como les había mencionado previamente, acá va a estar el cornete superior, acá el cornete medio, y junto con la cara, ¿no?, del laberinto, la cara medial, va a delimitar esta partecita, que es el meato, ¿sí? Aquí igual, entonces vamos a tener el meato tanto superior como el meato medio. En el meato superior va a desembocar lo que es el seno esfenoidal y las celdillas etmoidales posteriores. Bien, en tanto que en el meato medio va a desembocar, como aquí estamos viendo, ¿no?, el seno frontal,
por acá. También va a desembocarnos lo que es el seno maxilar. Y además nos va a desembocar lo que es las celdillas etmoidales, pero esta vez las anteriores. Bien, entonces, ya sabiendo esto de los meatos, vamos a continuar de manera que veríamos o que encontraríamos si nosotros cortáramos estos meatos y veríamos una manera más profunda. Bien, entonces, lo primero que nos encontramos en estos, si cortaríamos estos meatos, es esto de acá, ¿sí? Que es la apófisis unciforme. La apófisis unciforme va a tener en su extremidad anterior y superior, es decir, acá, va a tener una protuberancia, ¿ya? Que es el ager nasi, o también llamada eminencia nasal. La apófisis unciforme, también, o sea, más posterior a esta, nos vamos a encontrar lo que es la bula etmoidal. Ambos, o sea, tanto la eminencia nasal o ager nasi y la bula etmoidal, que son protuberancias óseas, van a estar determinadas por lo que son por una celdilla etmoidal, ¿sí? Bien, entonces, esas dos van a estar separadas. Aquí hay un surquito, que es el surco o hiato semilunar, ¿ya? Hiato semilunar, o también llamado, como está entre la apófisis unciforme y la bula etmoidal, uncibular. Bien, entonces tenemos acá la apófisis unciforme, la bula etmoidal y entre ambos el hiato semilunar o también llamado uncibular. Bien, y entre ambos, si bien el hiato semilunar es lo que los separa, también vamos a tener una porción que los va a unir, ¿sí? Y esta es llamada la trabécula. La trabécula igual, con el mismo nombre que la anterior, la trabécula uncibular. Bien, entonces eso sería todo de la cara medial del hueso etmoides.